Universidad Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Psicología a distancia. Actividad 2. Presentación. Pasos de la entrevista. Para el módulo 608. Metodología 2. Teoría y técnica de la entrevista dentro de las organizaciones. Alumnos: Nadia Valencia González y Jesús Emmanuel Elías Rodríguez. Grupo 9651. Maestra: Mónica Aranda García. Semestre 2025-2. 23 de febrero de 2025. Hola, ¿qué tal? En esta presentación les hablaremos acerca de los pasos de la entrevista tradicional. La entrevista es una herramienta para la recolección de datos en la investigación cualitativa mediante una interacción oral del entrevistador y entrevistado. Previo debe tener una estructura con objetivos definidos. Los contenidos fijados previamente. Una secuencia de protocolo de actividades que ayuden a establecer la entrevista no solo de manera confortable, también documentarla para después establecer un reporte adecuado. De manera que después pueda ser corroborado el proceso, registrado y en algún momento se unifiquen criterios de los investigadores. Disposiciones materiales. Para Acevedo 2007, la entrevista puede auxiliarse de disposiciones materiales para facilitar el trabajo del entrevistador. Sin embargo, el mínimo necesario es que la entrevista se realice en un ambiente tranquilo, sin factores de tensión, asegurando el carácter íntimo y privado para lograr que la entrevista sea satisfactoria. Los aspectos a tener en cuenta son el local, la iluminación, el mobiliario, el ruido, el vestido, el lenguaje y los modales. Así como la lectura del consentimiento informado que deberá ser previamente revisado y firmado por el sujeto de estudio. El registro de la entrevista también es importante utilizando diferentes medios para ello y al terminar se agradece la participación, seguido de una despedida. Inicio de entrevista. Es importante dar una buena impresión mutua, desde el saludo, la explicación de lo que se persigue con la entrevista, disminuir lo más posible la posible tensión promoviendo un clima familiar y promoviendo la empatía. De esa manera se generará el rapport esperado en esta fase inicial. Así el comportamiento que se espera es de cortesía, escucha efectiva. Preguntas extensas que se tratarán de manera íntima y confidencial definiendo los objetivos claramente pretendidos manteniendo comportamientos de respeto. Las primeras impresiones en la entrevista. Acevedo 2007 nos menciona que las primeras impresiones suelen provenir de los rasgos expresivos del comportamiento, lo más particular como el entusiasmo, la calidad de voz, la emotividad, entre otras, hasta rasgos más ocultos como el análisis de hechos o la capacidad de objetividad en la percepción. Mantenerse objetivo es cuidar de no etiquetar las primeras impresiones primarias o la apariencia personal, es necesario buscar impresiones más significativas. Para ser objetivo es necesario basar las apreciaciones en categorías como el grado de alta percepción, la imagen poética, la disposición a experiencias nuevas, la tolerancia o ansiedad convencional que se vaya apreciando en comportamientos o en lo que dice el entrevistado. Proceso o desarrollo de la entrevista. Para Troncoso 2017 depende del tipo de entrevista, ya sea estructurada que limita la opinión, semiestructurada que es más flexible o la entrevista abierta que se adaptan a las condicionantes investigativas pero que por otra parte requieren de más experiencia del entrevistador. Es importante que se realice en un ambiente de diálogo, aceptación y empatía, siendo un intercambio de vivencias, conocimientos, creencias y pensamientos de la persona entrevistada, de la cual el entrevistador tiene ya un perfil con datos relevantes. Mientras que para Acevedo 2007 tiene que ver con el estilo de la entrevista dirigida con una estructura rígida, con un plan preciso, preguntas directas ya elaboradas, preciso control de tiempo y una lista para evaluar la actuación del entrevistado, limitando las respuestas espontáneas, pero las respuestas pueden ser rápidamente contestadas. La entrevista no dirigida, por otra parte, es donde el entrevistado asume lo que está hablando. Puede ser espontáneo y seguir ideas, mientras que el entrevistador es más pasivo pero con una capacidad de escucha e interés muy activa. Es útil para entrevistas de confrontación o resolución de conflictos. Cima de la entrevista. Aquí se pueden incluir temas que no hayan quedado claros por parte del entrevistador o que hayan faltado por mencionar. Las preguntas incluyen temática personal y trayectoria laboral, obteniendo información sobre la formación académica y cuál es la meta del candidato,
A la vez en esta etapa se le da tiempo al candidato para que considere la oferta de trabajo una vez que ya conoció a la empresa, el puesto solicitado, ambiente laboral, formas de trabajo, sueldo, distancia y tiempos de traslado, etc. Cierre de la entrevista. El entrevistador se encarga de informar cuando se aproxima el final de la entrevista e indicar el final de la misma. Asimismo, en esta etapa se le informa al candidato en qué estatus se encuentra su proceso de selección y los pasos que hay que seguir. El profesionalismo es un elemento esencial para dar por terminada la entrevista, aun si la persona no aprobó la etapa de entrevista o no cumple con las características para el puesto solicitado. Es conveniente añadir a las personas que no fueron aceptadas a la bolsa de trabajo para futuras vacantes, esto con la finalidad de ahorrar tiempos o en su defecto canalizar al área o departamento correspondiente donde se pueda desempeñar la persona. Reporte de entrevista. Consiste en un informe redactado por el entrevistador en el que incluye un resumen de la entrevista resaltando los aspectos más relevantes para el cargo y de manera que puedan ser entendidos por los gerentes o jefes de área sin la necesidad de preguntar qué significa y sirva para orientar en la toma de decisiones para la selección de personal. La entrevista de trabajo es una herramienta ampliamente utilizada para la selección de personal, debe ser un proceso estructurado, organizado y preparado, se valida la información del CV o solicitud de empleo, también sirve de apoyo para evaluar las habilidades y personalidad del evaluado con el fin de determinar si se puede adaptar al entorno laboral de la empresa. Permite el intercambio de información y conocer a los aspirantes a un puesto. La entrevista tradicional es un método que comúnmente se utiliza para la selección de personal. Pueden variar de formato y enfoque depende de la experiencia del entrevistador y la naturaleza del puesto. Tiene estas características. La flexibilidad permite ajustar las preguntas en función de las respuestas del candidato, lo que puede llevar a una conversación más natural y fluida. La subjetividad, la falta de estructura puede dar lugar a sesgos y decisiones subjetivas, ya que diferentes entrevistadores pueden evaluar a los candidatos de manera inconsistente. Tiene menor fiabilidad y validez. Al no seguir un formato estandarizado, la fiabilidad y validez de las decisiones pueden verse afectadas. Presenta menor eficiencia. El tiempo y los recursos necesarios para realizar y evaluar entrevistas no estructuradas pueden ser mayores. En comparación con la entrevista conductual estructurada, porque según Salgado 2007 esta es una técnica más formal y sistemática y las preguntas están basadas en un análisis detallado del puesto de trabajo. Es cierto que ofrece una mayor fiabilidad, validez y objetividad, pero por parte del entrevistador requiere más conocimientos y manejo básico de la entrevista tradicional. Gracias por su atención. Te invitamos a ver nuestras referencias. Utilizamos Canva para presentación y Clipchamp para video. Gracias.